Ese día cuando tú vuelvas entre nubes, Señor, sobre las nubes y desciendas para reinar y gobernar, Señor. ¿Cómo será ese día? No nos lo podemos imaginar, pero sabemos, Señor, que será un día grandioso, un día excepcional y un día que será la meta, Señor, alcanzada. Poder estar en tu presencia junto a ti. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros estos días, Señor, en lo que va de esta semana. Gracias por darnos la vida y gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Te bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que la palabra que hoy va a ser compartida sea palabra de edificación, palabra de gracia, Señor, que quede sembrada en nuestros corazones, Señor, en esa tierra que tú ya has preparado para que dé fruto en abundancia, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Pues vamos a comenzar saludando a los que nos ven por internet. Tomen su lugar si gustan. Y bueno, las personas que nos ven por internet, bienvenidos también. Sabemos que poco a poco es más la gente que nos ve por vía internet. Y también los invitamos a que vengan, a que nos acompañen los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Pues vamos a comenzar nuestro servicio y la palabra que hoy tenemos es una palabra que seguramente nos va a confrontar, que seguramente a muchas personas quizás les vaya a incomodar. Pero sabes una cosa, si te incomoda es porque el Espíritu Santo te está hablando. Porque no es palabra mía, es palabra que recibí del Señor. Y yo sé que a veces hay temas que no nos gusta que nos recuerden, pero los tenemos que recordar. De manera que el tema de hoy se llama reconociendo o reconocer las falsas doctrinas. Y esto es importante porque en esta semana tu servidor ha podido ser testigo y darse cuenta de muchas cosas que la gente a veces hace, dice o incluso cree y que lo hacen pensando que están haciendo algo que va conforme a la palabra del Señor, pero la verdad es que actúan y hacen cosas que van totalmente en contra de Él. Vamos a comenzar leyendo la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dos versículos del 1 al 3. ¿Ya? Ok, ¿ya lo tenemos? Muy bien, dice la segunda carta de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El Señor nos advierte, o el Espíritu Santo a través de Pedro, mejor dicho, nos advierte y nos habla
que ya desde aquel tiempo había falsos profetas, había falsos maestros. Y esos falsos maestros dice que se van a meter entre nosotros y nos van a introducir a doctrinas encubiertas, doctrinas de herejía y que son destructoras. Pero aquí nos advierte que va a ser de manera encubierta, es decir, no la van a dar a conocer como tal, sino que la van a presentar como si fuese doctrina de parte de Dios. ¿Sí? Y mucha gente va a ser engañada, ha sido engañada y es engañada en la actualidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si antes de alguna manera la expansión de una doctrina podía tardar un poco más porque no existía lo que existe hoy, hoy sabemos que todo mundo tenemos acceso a un celular, a la televisión, a las computadoras, y nos podemos enterar de las cosas en cuestión de segundos. Y eso produce que la expansión hoy en día sea de una manera exponencial. Si antes era de persona a persona, hoy una sola persona puede transmitir o engañar a miles o millones de personas en cuestión de minutos, ¿verdad? Es más fácil encontrar, es más difícil encontrar una persona que no tenga un celular a alguien que sí lo tiene. Antes yo recuerdo que en mis tiempos, hace poquito, había un teléfono en casa, un solo número y todo el mundo se lo sabía. Y había en la calle algunos teléfonos públicos. Hoy los teléfonos públicos ya, creo que ya casi no existen, por no decir que ya no hay. Y a cualquier persona que tú te topes en la calle trae un celular. Y en una casa, en vez de haber un número, hay tantos números como miembros de la familia hay. ¿Sí? Si hay 10 personas viviendo en una casa, hay 10 números de teléfono en ese mismo domicilio. Entonces, la manera en que hoy se puede reproducir una doctrina o un mensaje es tremenda. Pero fíjense qué cosa tan curiosa, que cuando hablamos de sana doctrina y hablamos de la palabra de Dios, muchas veces esa distribución no es tan extensa como nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? Pero cuando se trata de una mentira, la mentira se riega como pólvora. En cuestión de segundos, todo mundo sabe. ¿Me regalas agua? Agua. Y eso está sucediendo hoy, pero sucedía desde aquellos tiempos. Dice que estas doctrinas van a negar al Señor que los rescató, es decir, esas doctrinas van encaminadas a negar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice también que muchos van a seguir esas disoluciones, es decir, muchos van a ser engañados por esas palabras. Muchos de las personas van a caer en la trampa. Y gracias. Y en cuanto se trata, por ejemplo, de que hoy tenemos acceso a muchísima información, pudiéramos pensar que es más difícil caer en las trampas, pero no es así, es al revés. La gente se cree todo lo que ve en el internet y lo toman por cierto, ¿sí? Y esa es una estrategia del enemigo para precisamente extender la falsa doctrina o las falsas doctrinas. Dice también que por causa de esto, de que muchos los van a seguir, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es el camino de la verdad? Es Jesucristo. Jesucristo, Él lo dijo, es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué dice que va a ser blasfemado? Porque aunque a veces la gente piensa que no está haciendo nada malo, en verdad está ofendiendo a Jesucristo.
con lo que cree, con lo que dice y con lo que hace. Pero la gente no lo ve de esa manera, porque la gente muchas veces ve una publicación en internet y que le ponen incluso imágenes de Jesucristo, y la gente piensa que porque está una imagen de Jesús, eso es verdad, y así es, ¿verdad? O piensan que lo que hacen pues no es tan malo y finalmente no ofende a nadie. Dice que esto sucede ¿por qué? Por avaricia y por mercadería. Fíjense bien qué tremendo. Avaricia y mercadería, dice, de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué significa esto? Que esas personas que promueven esas doctrinas, lo único que buscan es que la gente los siga y la gente les dé dinero, que produzcan dinero. Y nos damos cuenta tristemente de que esas doctrinas falsas prosperan. ¿Prosperan por qué? Porque la gente no quiere conocer realmente la verdad. La gente quiere un Dios, en la mañana platicaba con mi esposa, quiere un Dios a su medida y a su conveniencia. Yo quiero que Dios me favorezca en lo económico. Yo quiero que Dios me favorezca con mi familia, con mi negocio, con mi salud. Pero tristemente esas doctrinas promueven una serie de bendiciones y de beneficios, pero sin ningún compromiso. Sin ningún compromiso. Entonces, hoy más que nunca es obligación de nosotros como cristianos discernir y analizar bien todos esos mensajes que vemos y que recibimos. Porque es muy fácil que aún los que se dicen cristianos o digamos confiesan que son cristianos, son también fácilmente engañados. Porque hoy hay muchas iglesias que promueven la doctrina de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, y como la gente lo que quiere es recurso, se cree todo lo que le dicen allí. Y se cree que si van a ser prosperados de manera abundante en la cuestión económica, porque eso es lo que promueven esas doctrinas, ¿verdad? Eso es lo que ellos anuncian como su evangelio. El problema de esto es que esas personas, perdonen, bueno, esas personas, uno pudiera pensar que se van a presentar y que va a ser fácil identificarlas, pero la palabra dice que ellos se van a presentar disfrazados. Van a tener apariencia de piedad, van a presentarse como ovejas, pero en realidad dice la palabra que son lobos rapaces. ¿Y qué es un lobo rapaz? Un lobo rapaz es un bueno, en la, digamos, la comparación es porque el lobo es un animal de presa que es rapaz, o sea, ataca a su presa hasta destrozarla. Y eso es precisamente lo que son estas personas, ¿no? Niegan niegan la doctrina sana, pero se presentan ellos como si tuvieran todas las soluciones, y tú los ves y no se ven como personas malas. Aparentan piedad, aparentan compasión, pero lo único que les interesa realmente es su beneficio. Entonces, hoy que tenemos tanto acceso a la información, debemos nosotros tener mucho cuidado con esas personas que dicen tener nuevas revelaciones, algo que nunca se había escuchado. Las falsas doctrinas, como te decía, no son nuevas, ya desde los tiempos del Señor ya existían. Los falsos profetas, dice, existían también en el Antiguo Testamento, hablaban de lo que el pueblo quería oír. Y esos son los falsos profetas, o sea, ¿qué es lo que la gente viene a buscar? De eso les vamos a hablar.
¿Para qué? Para que la gente venga, para que el lugar se llene, para que todos traigan ofrendas y diezmos y que la gente esté a gusto, porque de eso se trata, de que la gente esté a gusto. Cero confrontaciones con la verdad, cero confrontación con el pecado, porque no tiene caso hablar de eso. Vamos dándoles lo que ellos quieren recibir y entonces, ¿qué sucede? Tristemente vemos que muchas de esas congregaciones prosperan, pero como pólvora, como polvorín. Se multiplican tremendamente. ¿Por qué? Porque muchas veces esas doctrinas solapan situaciones de pecado que la palabra nos dice que tenemos que confrontarlas. Pero como a nadie le gusta, a nadie nos gusta que nos confronten con nuestra realidad, pues es más fácil aceptar una doctrina que no se mete conmigo, que no me prohíbe nada, que me deja hacer todo lo que yo quiera. Al final de cuentas no pasa nada. En los tiempos de Jesús tuvo problemas con los fariseos porque precisamente ellos pervertían y distorsionaban la doctrina, distorsionaban la verdad, la acomodaban a sus conveniencias. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos, también hubo quienes blasfemaron y quienes hablaron herejías en contra de Jesús, negando su divinidad, promoviendo el libertinaje, promoviendo muchas cosas que no van conforme a la palabra. El enemigo siempre ha tratado de confundir, de dividir al pueblo de Dios, torciendo la verdad. Esa es una realidad. ¿Cómo operan las falsas doctrinas? Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Versículos 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Dice así. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo 4. Ok. Dijimos que es versículos 3 y 4. Ok. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice entonces que la gente no va a sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina produce un cierto sufrimiento, ¿sí? El confrontarme con el pecado y el saber y entender lo que Dios quiere de mí, a veces nos causa cierta incomodidad y dolor. Pero dice también que van a tener comezón de oír. La gente pareciera que tiene hambre de escuchar la palabra. Porque a cualquier persona que tú le preguntes si cree en Dios te van a decir, sí, yo sí creo y me gusta y quiero escuchar y quiero aprender y quiero conocer. Pareciera, tienen, como dice la palabra, una comezón, algo dentro de ellos que les está provocando que aparentemente quieran conocer. Pero ellos tienen comezón de oír. Y dice que entonces se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? La concupiscencia es la tendencia al pecado o mis debilidades frente al pecado. Y conforme a mis debilidades es como yo voy a buscar un maestro que se acomode a lo que yo quiero y pienso. El que vive en adulterio no quiere que les digan que está mal. Él quiere escuchar que todo está bien, que amor es amor y que no pasa nada. El que vive de manera corrupta no quiere escuchar que le digan que recibir
producto de corrupción es pecado. ¿Por qué? Porque se trata de un negocio, todo mundo lo hace. Y si no lo hago, me van a correr. Entonces prefiero entrar en el juego. Por eso dice entonces que queriendo ir van a buscar quien les endulce el oído, quien les hable con suavidad y les diga, no pasa nada, tú déjate nada más, Dios va a tratar contigo y tú sigue haciendo lo que haces. Y mi hermano, eso no es una sana doctrina. ¿Por qué? Porque dice aquí que eso nos aparta de la verdad y además dice que se volverán a las fábulas. A veces pensamos que la sociedad actual está tan desarrollada que ya no cree en fábulas. Porque quizás nos imaginamos las fábulas como aquellos cuentos infantiles que nos contaban, ¿no? Del lobo y las ovejas y de todos este tipo de cuentos, y uno dice, pues es que eso yo ya no me lo trago. Eso no. ¿Pero qué crees? Se tragan fórmulas, conjuros, acciones, ritos, y se los creen como si fuesen reales y fuesen verdaderamente bíblicos o que fueran de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esos ritos y ese tipo de situaciones les prometen darles lo que ellos quieren recibir. Y la gente se cree esas fábulas. La gente lo hace porque está buscando una respuesta, pero una respuesta que se ajuste a sus necesidades. Aparecen esas doctrinas o esas proposiciones aparecen como atractivas, usan palabras dulces, promesas de prosperidad y sobre todo apelan, es decir, mueven las emociones. No sé si a ti te ha pasado alguna vez o has sabido de alguien que dice, es que me encanta ir a esa iglesia porque se siente bien bonito. Sí, se siente muy bonito. Está en el tiempo de la alabanza y sienten muy bonito, pero se termina el tiempo de la alabanza y allí se terminó todo. ¿Por qué? Porque no reciben un alimento adecuado y salen igual que como entraron. Y sus vidas no cambian absolutamente en nada. Distorsionan la palabra porque mezclan la verdad con el error. Y esto es algo que tenemos nosotros que aprender a discernir bien. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces nos pueden contar una mentira y si todo lo que nos platican es mentira, ponte a analizar y es muy fácil que tú no la creas. Porque dices, nah, eso está muy fantasioso. No lo creo. Pero cuando la mentira lleva un poquito de verdad, la gente se engancha de esa mentira. ¿Recuerdas cuando el diablo sedujo a Eva? ¿Qué le dijo? De modo que Dios te ha dicho que puedes comer de todo lo que hay en el huerto, pero de este árbol no lo debes tocar porque vas a morir. ¿Eso era verdad? Sí, era verdad. Dios le había dicho eso, que podía comer de todo, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De ese no podía comer. Entonces el diablo le dijo, primero le dijo una verdad, porque sí era verdad que Dios le dijo eso, pero enseguida le dijo una mentira. ¿Qué le dijo? Pues no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú lo pruebes, vas a ser como Él. Eso ya era mentira. Pero como fue mezclada con una verdad, Eva lo creyó. Es como cuando el diablo tentó a Jesús también. ¿Qué le dijo?
si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Le dijo una verdad, Jesús es hijo de Dios. ¿Sí? Pero en esa verdad metió una seducción, una mentira. ¿Sí? Hazlo, tú puedes. Quiso mover el ego de Jesús. Y así lo hace el enemigo, porque el enemigo es astuto para seducirnos. El enemigo sabe por dónde tiene que llegar. El enemigo sabe que si te pone algo atractivo, es muy probable que tú caigas en eso. Y si va con un poquito de verdad, olvídate. Porque una mentira se hace más fuerte cuando tiene un poco de verdad. Porque eso te hace creerlo. Los que promueven falsas doctrinas buscan seguidores, no buscan discípulos. No les interesa que tú te discipules. Les interesa que el lugar se llene. Que tengamos en la página de internet 200,000 likes. Que genere dinero, porque tú sabes que en el internet, cuando tienes muchos seguidores y te ponen likes, te dan dinero. Todo lo que sea para beneficio, eso es lo que importa. Importa la fama, importa el dinero, importa el poder. Pero el discipulado, ese no es tan importante. Es más, no distraigas a la gente en eso, porque la gente se aburre en los discipulados. En sus mensajes, siempre o casi siempre, no se va a mencionar para nada el arrepentimiento, no se va a mencionar la santidad, porque esas son cosas que, entre comillas, ya pasaron de moda. ¿Cuál arrepentimiento? Tú simplemente vive y deja vivir. Vida solo hay una. Y la gente llega a los pies de Cristo o hace la confesión de fe, pero nunca se arrepiente realmente de su vida. Y nunca entiende qué es vivir o caminar en santidad. Nunca pasa por su mente cambiar su manera de vivir. No saben lo que es entregarse al Señor, porque solo hablan de las cosas en las que les va a ir bien, del éxito que Dios promete, de la prosperidad que Dios promete, de la bendición que está encima de ti, pero nunca te dicen que es necesario el arrepentimiento y la vida en santidad para poder recibir esas bendiciones. Y tú te la vives o te la pasas esperando a que la bendición llegue. Y si llega de alguna manera una bendición económica, dices, wow, Dios me bendijo con esto. Pero ¿y lo demás? ¿Dónde queda lo demás? ¿Qué pasa con lo demás? Hablar de santidad, ¿quién? En estos tiempos todo mundo lo hace. Ya no puedes decirle a tus hijos que se conserven en santidad, que se conserven, digamos, limpios hasta el matrimonio. Ya no puedes decirlos porque te tachan de anticuado. Porque eso ya pasó de moda, eso era en tus tiempos. Ya no es hoy, ya no aplica hoy. ¿Cómo nos vamos entonces nosotros a proteger de esas falsas doctrinas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a Hechos 17, en el versículo 11. Diecisiete, 11.
Fíjense bien lo que hacían. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí está hablando de un grupo de judíos que estaban en Tesalónica. Y esos judíos dice que recibieron la palabra del Evangelio con solicitud. Es decir, la recibieron de buena manera, la creyeron, dijeron, wow, esto es palabra de salvación. Pero, ¿qué dice que hacían? Escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así como se las estaban diciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado una prédica, un mensaje? Y no todo el tiempo, pero puede ser que lo que nos estén diciendo no sea conforme a la palabra. Pero como nunca la leemos, nos creemos todo lo que nos dice. Y eso, mi hermano, desgraciadamente sucede también entre los hijos de Dios, entre los que nos decimos cristianos. Creemos lo que nos están diciendo porque nunca acudimos a las Escrituras para ver, a ver, espérate, ¿qué dijo el pastor? Dijo esto, anótalo y vamos a revisarlo en las Escrituras a ver si es verdad lo que él nos está diciendo. ¿Cuántas veces nos hemos ido con un mensaje muy bonito, pero no analizamos si realmente es un mensaje que se ha basado en las Escrituras? Que lo que nos estén diciendo sea y corresponda a lo que está escrito. Muchas veces lo hacemos. Muchas veces nosotros lo dejamos así y lo damos por hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué obligación o qué compromiso tenemos con la verdad? En primer lugar, necesitamos conocer la palabra de Dios. Tú no puedes llamarte cristiano si no conoces la palabra de Dios, si no escudriñas las Escrituras. Dice Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que ahí está la verdad. Es decir, ustedes necesitan escudriñar las Escrituras porque ahí está, y ustedes lo saben y lo entienden que ahí está la verdad. Y lo que yo les estoy diciendo es la verdad, porque la verdad soy yo. Y ustedes, lo que yo digo, palabras de Jesús, ¿verdad? Lo que yo digo lo pueden comprobar en las Escrituras. Que así como yo lo digo, así es como está escrito. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Da tanta flojera a veces acudir a la Biblia. Porque ahora, volviendo a la cuestión de los teléfonos, todo el mundo trae un teléfono y la traen en el teléfono. ¿Y sabes qué? No te digo que nunca la uso, porque sí, en ocasiones la tengo que usar, la del teléfono. Pero cuando tú te vas al teléfono, nunca sabes dónde está la Escritura. Nunca sabes dónde está aquello que quieres encontrar. Nunca sabes en qué libro o en qué capítulo o en qué página está. Porque ¿sabes qué? En el teléfono todo es plano y todo es automático, entonces nunca te das cuenta. No sé si a ti te sucede, si acostumbras leer tu Biblia, cuando recuerdas un versículo, recuerdas hasta en qué lado de la página estaba. No, es que eso yo lo vi, está por aquí, y lo buscas hasta del lado donde está en tu Biblia. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el cerebro se conecta y la relaciona con la vista, con el oído, con la palabra, con el tacto, y tú sabes que ahí está. Y cuando lo encuentras dices, ya ves, te dije que aquí estaba. Porque tu mente lo tiene guardado, lo tiene ya archivado. Pero cuando lo haces en el teléfono, como le pones nada más 1 Corintios 2:1, ¡pum!, sale en automático.
¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Nada más apareció en la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Un cristiano sin Biblia es un objetivo y es una presa fácil para esos lobos rapaces. Un cristiano sin Biblia se convierte en una presa muy fácil para ser alcanzada por los que promueven las falsas doctrinas. Cuando Jesús fue tentado, le respondió al diablo con la palabra. ¿Sí? Fíjense, cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, tú eres Dios, eres hijo de Dios. ¿Qué le contestó Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la misma escritura le contestó. Pero si alguno de nosotros, el diablo nos tienta por medio de la escritura, ¿qué le vamos a contestar si no sabemos lo que dice en la escritura? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a resistir si aparentemente nos están hablando con la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber si es cierto o no es cierto? Otra cosa que tenemos que hacer es permanecer en comunión con la iglesia. Los falsos maestros prosperan cuando los creyentes se aíslan. Fíjate cómo es esta fórmula, ¿eh? Los falsos maestros prosperan cuando el creyente se aísla. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que no necesitas la iglesia, que no necesitas quien te enseñe, porque tienes acceso a un teléfono, porque ves 10 prédicas diarias, porque tú sabes y conoces la palabra, allí los falsos profetas y los falsos maestros tienen un campo de cultivo abierto para su doctrina. Porque la iglesia, mi hermano, la iglesia no se trata nada más de venir a estar aquí. La iglesia es una escuela que te enseña y te va llevando y te va haciendo que crezcas. Porque ese es el trabajo de la iglesia, que tú crezcas, que no te quedes nada más con lo que según tú sabes, sino que crezcas en la palabra, crezcas en el discernimiento y puedas entender cuál es el verdadero propósito de lo que estás leyendo. Pero cuando tú te aíslas porque crees que no necesitas, yo conozco gente que dice, a mí todavía no ha habido pastor que me diga lo que tengo que hacer. ¿Te fijas qué tremendo está eso? Es decir, yo sé más que el que está ahí enfrente. No lo dudo que sepas más que yo. Pero cuando hay orgullo en ti y tú sientes que no necesitas que nadie te enseñe, cuidado, porque entonces vas a absorber todo lo que te están mandando por las redes, por el internet y por quien se pone enfrente de ti. Porque según tú eres muy inteligente y no necesitas saber ni conocer nada de eso. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer para no caer en falsas doctrinas es depender 100% del Espíritu Santo. El Señor dijo que el Espíritu Santo es el que nos iba a convencer de pecado y de verdad, que nos iba a mostrar la verdad. Pero si yo no aprendo a depender del Espíritu Santo y dependo de mi inteligencia y mi sabiduría, difícilmente la voy a hacer. Porque cuántas veces cosas que tú piensas que son de un modo, el Espíritu Santo te habla o te revela y te dice, no es así. Te están mintiendo. No te creas eso que te están diciendo. No es verdad. Porque cuando aprendes a depender del Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad.
El Señor lo dijo en Juan 16, 13. Juan 16, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien, dice, el Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el que nos debe convencer de la verdad? El Espíritu Santo. ¿De quién debo depender yo para saber que lo que estoy creyendo es verdad? Del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a revelar toda la verdad. ¿Por qué? Porque no va a hablar por su propia cuenta. Dijimos que los falsos profetas hablan por su propia cuenta y hablan lo que les conviene a ellos y lo que necesitan darte para que tú te sientas a gusto. Pero el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo te redarguye cuando estás mal. El Espíritu Santo te confronta cuando estás haciendo algo incorrecto. El Espíritu Santo no se anda por las ramas para hablarte. Te muestra perfectamente cuando estás mal. Dice también que nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo probamos un espíritu? Dice en primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Primera de Juan 4:1, ¿ya lo encontraron? Dice aquí la palabra que yo tengo la obligación de probar los espíritus. ¿Y cómo los voy a probar? Antes dijimos que debo depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me va a mí a mostrar si ese espíritu que estoy escuchando o recibiendo es el Espíritu de Dios o es un espíritu maligno o un espíritu del demonio. Porque es el que me va a dar el discernimiento. El Espíritu Santo es el que me va a abrir los ojos y los oídos y me va a decir, no lo escuches. No lo escuches. Cierra tus oídos, cierra tus ojos, date la vuelta. No lo escuches. Y cuando se trata de Dios, Él te va a revelar que lo que estás escuchando y lo que estás viendo viene de parte de Dios. ¿Cuáles son entonces los resultados o los frutos de estar dentro de una sana doctrina? En Tito 2:1, la carta a Tito, Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué le diría esto Pablo a Tito? Porque desde aquellos tiempos ya había gente que se encargaba de contaminar la doctrina y de hablar cosas que no eran. Y de tratar de engañar a la gente para engancharlos. El enemigo solamente espera una oportunidad para distraerte y para confundirte. Pero dice entonces, Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo debo hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cómo voy a saber que esa doctrina es sana? Ya lo dijimos. La doctrina sana es la que está contenida en la palabra de Dios, en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es parte de una doctrina sana. Si tú hablas conforme a la Escritura,
estás hablando una sana doctrina, porque la palabra de Dios es perfecta. No tiene desviación, no tiene variación, y todo va conforme al propósito eterno de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy yo a comprobar que es una sana doctrina? En primer lugar, el mensaje tiene que ser bíblico. Bíblico. Porque de coaches, de promotores, de motivadores, están llenas las iglesias. La gente sale motivadísima, como si hubieran entrado a una sesión de coaching y salen queriendo comerse al mundo. Pero en cuanto se enfrentan al primer problema, se terminó. Se terminó esa energía y se terminó esa motivación. ¿Por qué? Porque es meramente emocional. Entonces, de ese tipo de personas tenemos que cuidarnos, porque ciertamente son hábiles para mover las emociones. Ciertamente saben por dónde llevar a la gente, saben cómo mantener su atención, saben cómo hacer que la gente acepte el mensaje que les están dando, pero ese mensaje no sirve para nada, porque la sana doctrina necesariamente produce una vida en santidad, produce amor y produce humildad. Si la sana doctrina ha entrado a mi corazón y me ha convencido el Espíritu Santo de pecado, yo busco cambiar y busco no volver a cometer los pecados que he venido cometiendo. Y entonces mi vida se comienza a transformar y mi manera de vivir comienza a santificarse. No que nos vaya a salir una aureola y andemos levitando por la calle y nos salgan alitas, eso no va a suceder, pero mi vida va a empezar a moverse conforme a la palabra de Dios. Y entonces yo puedo entender que estoy recibiendo una sana doctrina. La falsa doctrina produce todo lo contrario: orgullo, división, confusión, y minimiza, fíjense bien, esto es importantísimo, minimiza el pecado. No es tan grave. Tú no te preocupes, no va a pasar nada. Es un pecadito así. Al fin de cuentas no han matado a nadie, ¿verdad? No, que se preocupen los asesinos y los narcos y los que hacen cosas tan feas. Tú y yo somos gente buena. No te preocupes, es una, como dicen o se decía, una peccata minuta. Es decir, un pecadito pequeñito. No pasa nada. La falsa doctrina minimiza el pecado. Si la doctrina que estamos recibiendo no nos lleva cada día más a amar a Cristo y vivir conforme a su palabra, si no está fundamentada sobre la Escritura, no es sana doctrina. Porque la sana doctrina me tiene que convencer y me tiene que llevar a buscar y amar cada día más a Jesucristo. A querer parecerme a Él cada día más. A querer ser como Él cada día, a verlo a Jesús como mi modelo a seguir y a imitar. Yo quiero ser como Jesús. A eso me debe llevar la sana doctrina, a querer parecerme a Jesús cada día más. Entonces, ¿qué podemos entonces concluir? Que estamos viviendo en un tiempo donde pudiéramos decir que hay muchos evangelios, porque cada quien lo tuerce y lo mueve a su manera, lo acomoda a sus conveniencias. Suenan bien, se escuchan bien, parecen buenos,
Pero en verdad, mi hermano, solo hay un evangelio. Un solo evangelio verdadero. Es el evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio es la vida de Jesucristo. Es el que nos muestra cómo debemos vivir conforme a Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Es un evangelio que nos llama necesariamente al arrepentimiento. Porque si no nos mueve, si no nos confronta, si no nos sacude, no es el evangelio de Jesús. Porque Jesús, la vida de Jesucristo, cuando la empezamos a conocer, no nos puede dejar como estábamos antes. No puede ser una fábula bonita, ni una romantización como ha hecho el mundo de la vida de Cristo. Nos tiene que confrontar y nos tiene que hacer entender que estamos viviendo mal. Y nos tiene que llevar a ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento que en verdad transforma nuestras vidas, pero que además glorifica al Padre. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues es algo muy sencillo, pero es tan sencillo que a veces no lo hacemos por sencillo. Es tan fácil como que cada vez que yo voy a hacer algo, yo me tengo que preguntar, ¿esto que pienso hacer glorifica a Dios? Es una pregunta sencilla, pero es una respuesta tajante. Si lo que yo voy a hacer o pienso hacer o lo que estoy a punto de no glorifica a Dios, mi hermano, eso no va conforme al evangelio. Tenemos que guardar nuestra fe con mucho celo, con discernimiento y con amor por la verdad, porque la verdad dijimos que es Jesucristo. Jesucristo. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, esas son de las cartas que no leemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Judas 1:3. O 3 porque, bueno, la carta de Judas es un solo capítulo. ¿Ya lo tienen? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Judas? Que tenemos que contender por esa fe que nos fue entregada. Porque acuérdate que la fe no es de nosotros, sino de Dios. La fe no viene por nosotros. Dios pone fe en nosotros. Y si Dios la puso, tenemos que cuidarla. Tenemos que guardarla. Tenemos que ser celosos de esa fe que nos ha sido encomendada. Yo quisiera que esto te ayude a reflexionar. Si alguna vez, quizás por error, por distracción, porque caíste o caímos en un engaño, hemos llegado a escuchar o hemos puesto atención a esas doctrinas falsas. Porque a todos quizás en algún momento nos ha sucedido. Obviamente, cuando estamos muy nuevos, que recién conocimos del Señor, llegamos con un montón de problemas. Y de repente alguien nos habla dulce al oído y pareciera y podemos creer incluso que en verdad mis problemas se van a resolver nada más con que yo haga esa confesión de fe. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios pone fe en nosotros para que podamos creerlo. Pero Dios no pone esa fe nada más para que tú digas, voy a ir y ya se arregló mi vida. No. Pone fe para que confieses que Jesús es el Señor.
y para que permitas que Él arregle todas esas cosas que están mal en tu vida. Entonces, esa fe que hemos recibido la tenemos que cuidar y pensar y analizar si en verdad estamos firmes, bien parados en el Evangelio de Jesús. Porque dice la palabra del Señor en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto está sencillo pero tremendo, ¿eh? Cuando yo conozco la verdad, que es Jesús, esa verdad me da libertad. ¿Qué tipo de libertad? La libertad de saber que toda la carga que hay sobre mi persona, Jesús la tomó sobre su persona para que yo pueda ser libre. Y si yo puedo creer esto, entonces tengo que permitir que esa palabra, permitir que Jesús mismo cambie y ordene mi vida. Pero necesito conocer la verdad. Y dice también la palabra que nosotros tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es defender nuestra fe. Si yo puedo creer que Jesús cargó con mis enfermedades, mis pecados, mis problemas, con todo, entonces yo debo mantenerme en esa libertad que Él me está obsequiando. Mantenerme firme en esa libertad en que Cristo nos hizo libres. Y dice el Señor, bueno, ya lo mencionamos anteriormente, pero el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiende, mi hermano? No vamos a llegar al Padre ni por un apóstol, ni por un pastor, ni por un líder, ni por alguien que nos hable bonito, ni por nadie en los que la gente pone su confianza, ¿sí? En ningún santo, en ninguna virgen, nadie, absolutamente nadie nos puede llevar al Padre, sino solamente Jesucristo. Y la sana doctrina está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que creemos. No te creas todo lo que ves, no te creas todo lo que escuchas, no te creas todo lo que te dicen. Cuando algo llegue a ti, recurre a la palabra y ella te va a revelar si lo que estás escuchando y creyendo es la verdad. Porque si es la verdad, entonces se trata de Jesucristo y vamos camino al Padre por medio de Él. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar ya nuestro servicio con una alabanza.